¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra plática del día de hoy. Como siempre, en nombre de nuestra Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca, les queremos agradecer a cada uno de ustedes por haberse tomado un ratito de su día para tomar esta capacitación del día de hoy. Como siempre les mencionamos, tratamos de traerles a todos ustedes que son afiliados a la Cámara temas que consideramos son de interés, que les pueden ayudar a mejorar sus negocios. El día de hoy en especial quiero darle la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy. Él es Oscar Montes, que ya se encuentra con nosotros. Listo, perdón. Se encuentra con nosotros Oscar Montes, quien será el encargado de platicarnos el día de hoy sobre este tema tan interesante que ha preparado para todos ustedes y que, bueno, pues vamos a hablar sobre las auditorías del SAT, en qué consisten, las consecuencias y cómo evitarlas. Así que, como siempre, los invitamos a que tomen nota, a que participen activamente en esta plática. A todos los que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, también nos pueden ir haciendo sus preguntas y comentarios en la parte del chat para que nosotros se las vayamos pasando a Oscar y él las vaya respondiendo conforme va avanzando la plática. Oscar, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Este espacio es todo tuyo. Cuando gustes podemos dar inicio. Bienvenido, nuevamente bienvenidos todos. Miriam, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos los que ya se conectan. Como comentas bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de las auditorías fiscales que nos puede ejecutar a todos los contribuyentes de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria, pero si bien hay que considerar, y lo vamos dejando como un preámbulo, que no solamente el SAT va a poder auditarnos, sino también Secretaría de Finanzas. ¿Qué Secretaría de Finanzas? Depende mucho del estado donde se encuentren. Vamos a puntualizar si se encuentran en el Estado de México. Secretaría de Finanzas del Estado, a través del convenio de colaboración, va a tener esa facultad de auditarnos a nosotros como contribuyentes. Entonces, vamos dejando un preámbulo. No solamente el SAT nos puede hacer una auditoría fiscal, sino también Secretaría de Finanzas, que es un poco de lo que vamos a hablar a continuación. Me presento, para los que no me conocen, yo soy Oscar Montes, soy licenciado en Contaduría, licenciado en Derecho y soy maestro en Derecho Corporativo. Como bien comentas, Miriam, si tienen a bien realizar alguna pregunta, con mucho gusto voy a estar al pendiente en el chat, o si gustan abrir su micrófono, adelante. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Primero vamos a ir conociendo los motivos por los cuales me pueden auditar y cuáles son los tipos de autoridades que realizan estas auditorías fiscales. Es decir, si bien el SAT y Secretaría de Finanzas pueden auditar impuestos federales, también va a haber otras autoridades que nos pueden llegar a auditar. Tal es el caso, por ejemplo, del IMSS, del Infonavit. Lo importante es conocer que pueden ejercer estas facultades, y lo importante también es conocer cuál es la competencia que tiene cada uno de estas autoridades. Vamos a ver cuáles son los tipos de auditoría. Dentro del marco legal que establece actualmente el Código Fiscal de la Federación, establecen tres tipos de auditoría. Si bien la revisión electrónica y la revisión de gabinete no suelen ser tan comunes, la visita domiciliaria el día de hoy es la más común. Vamos a platicar sobre cómo trata esta visita domiciliaria muy general. Vamos a ver qué es los requerimientos que le solicitan. De hecho, traigo un pequeño ejemplo más adelante. Uno de los que actualmente son clientes que llegaron por nosotros queriendo que les ayudáramos a atender su auditoría. Nos permitieron, obviamente tapando datos sensibles, extraer esa información, y vamos a poder ver todo lo que se conforma en la contabilidad, todo lo que solicita, en este caso los audita Secretaría de Finanzas, todo lo que solicitan para cumplir con esa atención de auditoría. Y vamos a ver todo el preámbulo y cómo nace esta auditoría y cómo se va desarrollando y llevando a cabo este procedimiento.
Como les comento, visita domiciliaria, que es el tipo de auditoría al día de hoy más común, vamos a enfocarnos un poco más a ese tema. Sin embargo, y les adelanto un poquito, la revisión electrónica va a ser uno de los tipos de auditoría más comunes que van a ser, que van a empezar a emplearse más adelante. Con todo esto de la inteligencia artificial, con todo esto de ahorrar tiempos, con todo el mecanismo que ya va empleando la autoridad fiscal, con eso se va a llegar para que puedan precisamente fiscalizar a más contribuyentes. Vamos a platicar acerca de cómo se desarrolla la visita domiciliaria, cuáles son los puntos a considerar en el desarrollo de las auditorías fiscales, es decir, cuáles son los riesgos, porque incluso mucho se habla de las auditorías y mucho se habla de cómo atenderlas, pero no nos estamos enfocando a que si no las atendemos, la autoridad fiscal nos puede dejar sin facturar. ¿Cuál es otro riesgo, por ejemplo, y adelantándome un poco, el bloqueo de cuentas? ¿Cuál es otro riesgo? El embargo. ¿Cómo atenderlo? Y un poco de estrategia respecto de cómo atender los embargos. Y finalmente, si ya estoy en una auditoría, si ya estoy con un crédito fiscal, que el crédito fiscal es el adeudo que me determina la autoridad fiscal, ¿cuáles son los medios de defensa que yo puedo interponer, yo contribuyente, yo persona física o persona moral, que puedo interponer en contra de la auditoría, en contra del embargo, en contra del crédito fiscal e incluso en contra del procedimiento en general, y cuáles son los resultados que yo puedo tener como contribuyente? Es decir, sobre todo quiero que de esta plática se quede mucho que no por el hecho de que yo ya tenga una auditoría, no por el que ya me hayan fincado algún crédito fiscal, no significa que ya esto es el fin y que yo no tengo un medio de defensa. La idea central de este material, de esta presentación, es que ustedes conozcan que existen alternativas en las cuales ustedes van a poder litigar, van a poder enfrentar jurídicamente esta auditoría, y que incluso hay medios para poder anular el embargo, para poder anular la auditoría, para poder anular todo el procedimiento y en su caso el crédito fiscal, que lo vamos a platicar más adelante. Vamos a ir comenzando, por favor, insisto, cualquier duda, con mucho gusto estoy a sus órdenes. ¿Por qué me pueden auditar? Hay que considerar que la autoridad hacendaria, y ahorita vamos a centrarnos como autoridad hacendaria, llámese Secretaría de Finanzas o llámese Servicio de Administración Tributaria, dentro del Código Fiscal de la Federación, puntualizando al SAT, está facultada para revisar el detalle del cumplimiento de las obligaciones fiscales en cualquier momento, siempre y cuando, y hay que tener en claro que la autoridad no lo puede hacer sobre ciertos ejercicios que ya prescribió. ¿Qué es esto de la prescripción? Cuando ya por el simple hecho del transcurso del tiempo, la autoridad ya no puede ejercer estas facultades de auditoría. ¿Cuándo es esto? De forma general, sin meterme a mucho tecnicismo legal, la autoridad fiscal tiene 5 años para revisarme. Es decir, ahorita estoy en 2025, vamos a poner un ejemplo, todavía podría revisarme 2021. Entonces, ¿qué les sugiero ahorita? Que toda la información que sea del día de hoy y hasta 5 años hacia atrás, por lo menos, la guarden. ¿Qué guarden? Lo vamos a ver más adelante, pero todo lo relativo a la contabilidad, las declaraciones, las facturas, estados de cuenta. Es decir, no porque ya haya transcurrido el tiempo, 2, 3 años, y no me hayan iniciado alguna auditoría, no significa que la autoridad fiscal no tenga esa facultad. La autoridad fiscal, insisto, sin entrar a mucho tecnicismo en el Código Fiscal, en un plazo general tiene 5 años para auditarnos. Entonces, a partir de hoy, las operaciones que realice hoy, las facturas que realice hoy, las declaraciones que realice hoy, la autoridad va a tener 5 años para revisármelas. Hay que tomar en cuenta eso, porque de repente cuando llega la autoridad no tenemos la información, no podemos imprimírsela, no podemos dársela simplemente porque no lo tenemos. Entonces consideren esto y consideren que la autoridad fiscal tiene esas facultades de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación.
Sin embargo, partiendo desde el punto de vista en que la autoridad fiscal nos puede revisar, hay una alta probabilidad de ser requerido por incurrir en lo siguiente: realizar declaraciones sin operaciones o las famosas declaraciones en cero, aún teniendo actividades. Contador, ¿cómo es esto? Bien sencillo. Vamos a pensar que ustedes facturan ingresos, facturan gastos, tienen actividad habitual en el mes, pero resulta que las declaraciones las presentan en ceros, las presentan sin operaciones. Y entiendo que muchos de ustedes sean empresarios, sin embargo, como sugerencia, si me permiten, tienen que adentrarse a ver qué es lo que presenta el contador. Si ustedes tienen ingresos, muy seguramente van a tener un impuesto a pagar. Hay que estar observando que cada mes el contador les envíe la declaración, que les envíe el acuse, que les envíe la línea de captura, porque insisto, si ustedes tienen ingresos, tienen gastos, tienen movimientos, invariablemente van a tener un impuesto a pagar. Y si ustedes tal vez no se adentran tanto en esta situación, hay que tomar en cuenta que si bien el contador es responsable de presentar las declaraciones fiscales, les quiero dejar como un poquito de antecedente antes de entrar más a detalle, que realmente quienes van a tener la responsabilidad, quienes van a tener el embargo de bienes, quienes van a tener el bloqueo de cuentas, quienes van a tener el bloqueo de su certificado para evitar que puedan facturar, entre muchas cosas, incluso desde hasta delitos de carácter penal, por tema de impuestos, van a ser ustedes como contribuyentes y no se pueden justificar con que el contador tenía que presentar la información, porque yo no lo conocía, porque yo no sabía qué era lo que estaba presentando. Al contrario, ustedes van a tener la responsabilidad y me atrevería a decirlo así, la obligación de verificar lo que está presentando el contador. De verificar que si ustedes están vendiendo tanto, pues bueno, esa misma información de ventas incurra con todo lo que está presentándose en la declaración. Porque, insisto, el contador podrá presentar las declaraciones, pero si se hacen mal, quien se queda en las consecuencias van a ser ustedes como empresarios. ¿Qué otra cosa nos hace más vulnerables, nos hace tenernos en un poquito más de riesgo? Es gastar más de los ingresos declarados sin motivo justificado. ¿A qué me refiero? Cuando por alguna razón yo estoy gastando más de lo que vendo, ¿en qué motivo sí podría ser válido? Cuando yo tengo un financiamiento, tengo un préstamo, tengo una aportación de capital o alguna otra situación que esté justificable. Pero muchas veces lo que hacemos es, pues realizo unas ventas por fuera, en efectivo, y muchas veces lo hago también en declaraciones y mezclo un poquito de todo. Pero incurrimos ahí en un riesgo más grande cuando todo lo que yo estoy vendiendo en efectivo después lo quiero facturar y quiero hacerlo deducible y empiezo a tener más gastos que ingresos. Fiscalmente a esto se le llama discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal es cuando tus gastos, así, no corresponden con tus ingresos y que no sean un motivo justificable. Hay que tomar en cuenta también cómo hacemos todas estas operaciones comerciales porque nos pueden poner en un riesgo significativo, sobre todo cuando tenemos facultades de comprobación. Si bien la autoridad fiscal a lo mejor en este momento no tiene la capacidad de poder abarcar a todos los contribuyentes y a lo mejor nosotros no estemos teniendo operaciones tan relevantes, no por eso significa que estamos haciendo mal y no por eso significa que estamos incurriendo en un posible riesgo, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado si están gastando más de lo que ingresan y no hay un motivo justificable. Y si sobre todo, pues bueno, ya lo veníamos comentando como antecedente, si al comparar tus ingresos, la autoridad fiscal detecta que hay diferencias. ¿Diferencias en qué sentido y cómo se puede dar cuenta? A través de los estados de cuenta, si bien la autoridad fiscal, y quiero puntualizar esto, puede solicitarle los estados de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando nos encontremos en una auditoría fiscal. Y sobre todo, esa es una manera. Dos, cuando nosotros facturamos 100 pesos, están todas las facturas en el mes, están cobradas, pero resulta que en la declaración metiendo mucho menos de lo que estamos
manifestando en nuestra facturación. Todas esas diferencias nos están incurriendo en un riesgo. Incluso es importante que desde el momento en el que se emita la factura por parte de ustedes, empresarios, o de su equipo de facturación o de contabilidad, es que validen que efectivamente si se emite una factura como ya cobrada, efectivamente esté cobrada, y si no, manifiesten que va a ser el pago en parcialidades o diferido. ¿Por qué? Porque a raíz de esto, no sé si les ha llegado a pasar, seguramente sí, llega a ocurrir en donde les llegan correos electrónicos donde dice el SAT: mira, tienes todas estas facturas emitidas en importe cierta cantidad, pero esa cantidad que tú facturaste no corresponde con la declaración que tú estás manifestando. Aquí hay que tener mucho cuidado porque estas diferencias, si bien no las analiza un auditor tal cual, la analiza la inteligencia artificial del SAT y todo el mecanismo eh, robótico que tiene el SAT. Si bien ya empiezan a mandar alertas, hay que tener mucho cuidado en esto cuando estamos facturando más de lo que estamos declarando, porque nos vuelve un riesgo y nos vuelve, vamos a decirlo así, más atractivos para el SAT para poder ejercer sus facultades de comprobación. Preguntan, ¿esas diferencias por qué pueden ser si se supone que se declara todo? Las diferencias, como lo comento, nacen a raíz de la facturación. Hay que verificar dos cosas. La primera es que la factura, si tú estás manifestando que se emite como PUE, pago en una sola exhibición, significa que ya está cobrada. Y dos, hay que ver si no hay alguna factura duplicada o que a lo mejor necesite ser cancelada, que sigue vigente. Porque en estricto sentido, si tú facturas 100, tendrías que declarar 100. Preguntan, ¿en nóminas? Bueno, en el tema de nóminas igual hay un poquito de diferencias, pero el nóminas viene sobre todo con el subsidio al empleo, que es, me imagino que en donde estás aterrizando un poquito la pregunta. No sé si a eso te refieres. Bueno, sí, con el subsidio al empleo, sobre todo es cuando la autoridad presume que de ejercicios anteriores, porque recordemos que desde el 2024, entre comillas, se elimina el subsidio al empleo como lo veníamos manejando, pero en cuanto al subsidio al empleo, hay que revisar las tablas, hay que revisar cómo lo estamos aplicando y sobre todo ver el que nos corresponde, porque si bien hay un subsidio al empleo efectivamente pagado y el causado, pues hay que ver que efectivamente esté correspondiendo bien en la declaración con lo que estamos manifestando en nóminas. Si les llega, que ahorita vamos a hablar más adelante de eso, si les llega un correo electrónico con estas diferencias, eso no es una auditoría, eso no es una revisión, eso solamente es una carta de invitación, que vamos a platicar de eso más adelante. ¿Qué autoridades fiscales me pueden auditar? A través de sus departamentos de auditoría. Recordemos, nos puede auditar el SAT y nos puede auditar Secretaría de Finanzas de cada estado. Secretaría de Finanzas, ya lo veníamos platicando hace un momento, celebra un convenio de colaboración fiscal, así es el contexto, en donde, vamos a decirlo así, el SAT le da la facultad a Secretaría de Finanzas de que puedan revisar impuestos federales. Es decir, Secretaría de Finanzas no solamente puede auditar, por ejemplo, el 3%, las declaraciones que correspondan a este tipo de impuesto estatal, sino también Secretaría de Finanzas puede llegar en cualquier momento y decir, ok, mira, de acuerdo al convenio de colaboración fiscal celebrado con el Servicio de Administración Tributaria, te puedo auditar estos impuestos federales. ¿Cuáles? IVA, ISR, retenciones IVA, retenciones ISR, y te tienen que decir por qué periodo y de qué ejercicio. Entonces no solamente nos tenemos que cuidar del SAT, también nos tenemos que cuidar de Secretaría de Finanzas de cada estado. Y recordemos que Secretaría de Finanzas de cada estado, pues hay 32 secretarías de finanzas que también pueden ejercer facultades de comprobación. Sin embargo, también podría auditarnos el IMSS o el Infonavit. El IMSS o el Infonavit no auditan impuestos IVA, ISR, retenciones.
Ellos lo que hacen es auditar las cuotas de seguridad social, las aportaciones, todo el tema de si están con un salario real o es inferior al que efectivamente están ganando, si se están omitiendo algunas cuotas de seguridad social, es decir, estas autoridades no revisan impuestos federales, sino solamente lo hacen de acuerdo a la seguridad social de los trabajadores. Por lo que si les llega alguna auditoría del Seguro Social revisando impuestos federales, pues invariablemente no procedería y no prosperaría. Dentro de los tipos de auditorías que puede realizar, ahorita vamos a puntualizarlo en el SAT. La primera y la que para mi gusto va a ser la más común en los próximos años es la revisión electrónica. Y la revisión electrónica tiene una particularidad. Es que en este momento, mientras estamos tomando el curso, mientras estamos haciendo otras actividades, nos podrían estar auditando sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque la autoridad fiscal lo que hace en esta revisión electrónica es que recordemos que ya conoce las declaraciones, la facturación, la contabilidad, los gastos, los ingresos, es decir, ya tiene mucha información de nosotros que nosotros mes a mes vamos alimentando. Sin embargo, la particularidad que tiene la revisión electrónica es que cuando nosotros nos enteramos que nos auditaron, es porque ya la autoridad fiscal nos emite una resolución provisional. ¿Qué significa esto? Es que de todo lo que ya revisó la autoridad sin que nosotros nos hayamos enterado, el SAT emite una resolución provisional. ¿Qué significa? Que en esta resolución da a conocer hechos u omisiones respecto de las obligaciones tributarias que el contribuyente tenga. Es decir, si el contribuyente omitió declarar correctamente, no pagó el impuesto, no sé, tiene diferencias entre la facturación, en las nóminas y demás, todo eso el SAT ya lo revisa. Y posteriormente el SAT te dice, mira, en tu resolución provisional encontré todo esto. Y esta resolución provisional va acompañada de un oficio de una preliquidación, que es básicamente una línea de captura donde solicita el pago del crédito fiscal. Recordemos que el crédito fiscal es el adeudo que presumiblemente el SAT yo le debo a él. Entonces, eso es lo riesgoso de este tipo de auditoría. Uno, que no requiere tal cual que nosotros nos tengamos que enterar que nos están auditando en este momento. Y dos, nosotros nos enteramos de esta auditoría cuando ya llega el oficio de la resolución provisional del SAT. A diferencia, por ejemplo, de la visita domiciliaria, que llega el auditor, llega mostrándonos el acto administrativo y nos dice, mira, de acuerdo a estas facultades, voy a ejercer facultades de comprobación, es decir, una auditoría. Y a partir de ese momento inicia la auditoría. Es decir, vamos a pensar que en un preámbulo, en un contexto, el auditor en ese momento no sabe de nuestros ingresos ni de nuestros gastos porque apenas lo va a solicitar. Pero la revisión electrónica, el SAT, de toda la información que tiene, con eso se dispone a trabajar para mandarnos esta resolución provisional, que para mí eso es lo riesgoso. Una vez que el contribuyente tiene conocimiento de esta resolución provisional, va a tener 15 días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga y proporcionar toda la información que ayude a desvirtuar este dictamen, si en su caso, pues bueno, resulta irregular. ¿Qué es esto de lo que a su derecho convenga? Si el SAT está diciendo que yo facturé tanto, que yo declaré tanto, que yo tuve todas estas inconsistencias, emisiones u observaciones, bueno, yo voy a poder manifestar y decirle al SAT, ¿sabes qué, SAT? Te estás equivocando por esto y por esto y por esto, y con fundamento en tal artículo, y adjuntar todas las pruebas que considere. Oye, contribuyente, me di cuenta que recibiste cierta cantidad en tu estado de cuenta. Ah, sí, mira, eso se debió a un préstamo y mira, te acompaño el contrato del banco o te acompaño
el acta donde se protocoliza el aumento de capital, ¿no? Entonces yo voy a tener el derecho de manifestarle al SAT, mira, ¿sabes qué? De todo esto que me observaste, yo te manifiesto lo siguiente. Y por favor tómalo en cuenta para que en su momento modifiques esa resolución o en su caso pues quede sin efectos porque tú estás apreciando los ingresos, por ejemplo, de forma errónea. Aunque también, si bien si no hay nada que manifestar o incluso se nos pasan los días, que también es una práctica común, pues bueno, tendríamos que cubrir el adeudo correspondiente a esa resolución. Por eso es que el SAT ya nos manda el oficio de preliquidación, que esta es una etapa previa a que sea de carácter definitivo. Preguntan, buenos días, ¿nos van a compartir el material? Sí, con mucho gusto. En la última diapositiva les voy a mandar por ahí un canal para que se puedan unir y aquí compartimos los cursos, los materiales y la información novedosa que viene ya en temas corporativos. Con mucho gusto, si no, también te lo compartimos. Ahora, continuando, en este plazo de 15 días, el revisado, es decir, el contribuyente, puede optar por aportar documentación, pruebas o información para aclarar las irregularidades y desvirtuar todas las observaciones que haya hecho la autoridad. Y en su caso, ya con la información proporcionada, la autoridad va a poder hacer un segundo requerimiento, es decir, contribuyente, tú me aportaste todo esto, pero de todo esto sigo teniendo dudas en todo esto, entonces te voy a hacer un segundo requerimiento. Este segundo requerimiento vamos a poner contestarlo dentro de los 10 días siguientes y en este también no solamente le pueden requerir información al contribuyente, sino también le pueden solicitar información y documentación a un tercero, lo que se conoce jurídicamente como una compulsa. Entonces, tomen en cuenta que aunque directamente ustedes no estén en la auditoría, también puede llegar el SAT y decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Estoy auditando a fulanito de tal y quiero que me mandes información al respecto para que yo pueda auditarlo de forma correcta, de acuerdo a las operaciones que en tal ejercicio tuvieron. Y pues bueno, en ese caso también nosotros tendríamos que hacerle llegar información al SAT. Consideren que si bien este tipo de auditorías aún no es muy común, va a ser muy común en los siguientes años. ¿Por qué? Porque todo el procedimiento de revisión electrónica se lleva a través del buzón tributario. ¿Esto qué significa? Que se van a ahorrar gastos de traslado, viáticos, que van a poder trabajar desde oficina. ¿Por qué? Porque va a ser innecesario que tengan que estar imprimiendo, que tengan que estar trasladándose al lugar del contribuyente y todas las notificaciones, así como los escritos que presenten los contribuyentes, se llevan a través del buzón tributario. Por eso es importante también que ustedes verifiquen que tengan activo el buzón tributario y no solamente que lo tengan activo, sino también que los medios de contacto, celular y correo que ustedes hayan proporcionado se encuentren todavía vigentes y tengan acceso, porque cuando les llega un acto administrativo al buzón tributario, vamos a pensar, les llega hoy, les llega un mensaje a su celular, les llega un correo en donde dice que te llegó un acto administrativo y que tú vas a tener 3 días para abrirlo. Si no lo abres en esos 3 días, al cuarto día este acto administrativo se da por notificado. Y si nosotros no estamos al pendiente de las notificaciones que llegan al buzón tributario, a partir del cuarto día se va a tener por notificado. Pero eso no es lo más riesgoso. El riesgo aquí es que a partir de ese cuarto día hayas abierto o no hayas abierto el buzón tributario y esta notificación. Van a empezar a correr el plazo de estos 15 días que platicábamos hace un momento. Entonces, si llega el día 16 y en donde se me ocurre revisar el buzón tributario y se me ocurre también revisar que tengo un acto administrativo, pues bueno, voy a tener aquí un riesgo grande porque entonces ya no voy a poder dar contestación
a este requerimiento, a esta auditoría. Entonces tomen en cuenta mucho esto, sobre todo revisar su buzón electrónico, su buzón tributario, y revisen sobre todo que los medios de contacto sean vigentes y todavía puedan tener acceso a esa información. Recuerden que la revisión electrónica no inicia con una notificación u orden de requerimiento. Solamente inicia, entre comillas, con una resolución provisional, y en el caso de que la autoridad así lo determine, pues bueno, ya se acompaña con un oficio de preliquidación, es decir, va a decir el SAT, me debes tanto. De acuerdo a la revisión, me debes tanto. Esta resolución provisional, y aquí les hago mucho hincapié, por favor, es que esta resolución provisional se va a transformar en definitiva cuando los contribuyentes no atiendan los requerimientos de la autoridad. ¿Qué significa lo que veníamos platicando? Si yo no veo mi buzón tributario, yo no me entero que tengo una notificación, si bien sí podríamos argumentar y litigar y todo eso, pero en tanto ese momento ocurre, esa resolución provisional se va a convertir en definitiva y por supuesto ya va a poder ser exigible por parte del SAT. ¿Qué significa que sea exigible? Por supuesto que van a empezar con embargos, van a empezar a bloquear cuentas, van a empezar a tener ahí riesgos los contribuyentes, y obviamente lo más riesgoso para la autoridad fiscal es que te encuentren o no te encuentren, pero lo más riesgoso para el contribuyente es que lo dejen sin facturar, es que le bloqueen la cuenta, es que lo empiecen a embargar. Y es curioso todo esto del embargo, porque vamos a pensar que ustedes están en una oficina que tiene un terreno, adentro están coches estacionados, y lo que hace la autoridad fiscal de veras es que empieza a señalar bienes, empieza a señalar los carros, y si en ese momento no puedes acreditar que no son propiedad de la empresa, sino son propiedad de Oscar Montes, por ejemplo, se los llevan. Se los llevan y hay que hacer una tercería para poder después destrabar ese embargo, ¿no? Entonces empieza a ser una situación muy complicada y muy compleja, porque pues te empiezan a embargar bienes, te empiezan a embargar negociaciones, te empiezan a embargar las oficinas, el terreno, te empiezan a embargar una serie de situaciones que para el contribuyente al final del día se vuelve una carga administrativa adicional. Y pues bueno, lo que comentábamos, esta resolución provisional se va a hacer de carácter definitiva, y en ese momento la autoridad fiscal va a poder iniciar con el procedimiento administrativo de ejecución. Este procedimiento administrativo de ejecución no es otra cosa más que el embargo. El embargo de todo lo que platicábamos hace un momento. Entonces, tomen en cuenta que no nada más es que la autoridad ya me haya requerido, ya me haya notificado el crédito y ya me diga debes tanto. Lo que hace la autoridad fiscal en el procedimiento administrativo de ejecución es presentarse con el contribuyente, requerirle que exhiba que ya realizó el pago, y si no realizó el pago en el momento en el que el crédito fiscal es exigible, que es en el día 46, lo que sucede es que en ese momento la autoridad fiscal lo que hace es levantar un acta de inicio del procedimiento administrativo de ejecución. Le van a pasar al contribuyente el derecho para que señale bienes, pero si el contribuyente no señala bienes, lo que hace la autoridad fiscal es que ellos empiezan a señalar bienes, y todo lo que suceda después, si señalan carros y demás, pues lo que hace la autoridad fiscal es que manda a traer una grúa y se empiezan a llevar todos los bienes de la empresa, o los que estén por lo menos dentro del domicilio fiscal de la empresa. Entonces, pues tomen mucho en cuenta esta situación porque es muy delicada y riesgosa. Lo que platicábamos hace un momento, se da mucho el caso que les llegan correos en donde el SAT te dice: hemos identificado, de acuerdo a la información que existe en la base de datos del SAT, que el importe del IVA de las facturas es diferente al IVA de tus declaraciones, ¿no? Y te da ahí el comparativo, que es lo que platicábamos. Tú facturaste
cierta cantidad y el importe de tu declaración es otra completamente diferente. Eso como tal, ese correo electrónico que habitualmente les llega en la madrugada para espantarlos muy temprano el otro día, eso que hace el SAT no es tal cual una auditoría electrónica. Eso que está haciendo el SAT son cartas de invitación para regularizarnos. Si bien podrían tener su fundamento en el Código Fiscal de la Federación, consideren que esto no es el inicio de facultades de comprobación, que esto no es una auditoría, ni es una revisión electrónica, ni nada que se le parezca. Aquí lo que es importante tener en cuenta es que sí tenemos que revisar si efectivamente la factura que yo emití, a lo mejor como lo mencionábamos, está duplicada o se encuentra en proceso de cancelación y no aceptaron la cancelación, o a lo mejor la emití con errores y tenía que haber cancelado y sigue vigente. Entonces vamos a tener que revisar, ok, en septiembre, por ejemplo, en este caso, yo facturé esto y declaré esto. ¿Por qué situación? Y ahí tendríamos cada uno de nosotros que hacer esta revisión internamente. Esta carta de invitación, este correo que les llega, hay que considerar que no hay que dar una respuesta tal cual, porque lo que hace la autoridad fiscal en este correo es básicamente informar al contribuyente que hay una diferencia entre las facturas y la declaración. Si a nuestro juicio, por alguna razón, está bien la información y está mal observada por el SAT, no hay que dar ninguna contestación tal cual, porque incluso no se solicita. No hay que ingresar a un juicio porque incluso no se solicita y esto no es un acto definitivo. Solamente es una invitación a que revisen, regularícense si tienen algo mal y si por alguna razón hay algo que está bien, déjenlo así, no pasa nada. No hay que dar una contestación y tampoco la autoridad fiscal nos obliga a dar una contestación porque, y les voy a ser muy honesto en este tema, toda esta información no la revisa un auditor, la revisa los programas electrónicos del SAT. Entonces no hay una persona atrás que esté capturando toda esta información y que los esté auditando y haciendo todo esto. Eso no sucede. Eso no sucede e incluso muy seguramente si ustedes contestan estas diferencias y las aclaran y preparan el escrito y el Excel y los papeles de trabajo, pues se van a encontrar que realmente no les van a contestar porque no hay una persona atrás que tenga conocimiento de esta información. Entonces, pues solamente aquí les dejo el paréntesis. Si les llega un correo de estos, revisen si efectivamente existen esas diferencias. Y si no existen, o si están mal observadas por el SAT, simplemente déjenlo así y no hagan contestación alguna. Ahora, la revisión de gabinete, que es el segundo tipo de auditoría. La revisión de gabinete básicamente es una auditoría fiscal que consiste en que el auditor va a las oficinas del contribuyente, al domicilio fiscal, y a través de un acto administrativo solicitan una lista de documentos donde incluyen informes, datos, documentos contables, todo que tenga que ver relacionado a la contabilidad del contribuyente. Van y se apersonan en el domicilio fiscal, pero la particularidad que tiene este tipo de auditoría es que le requieren para que toda esa documentación que le solicitan al contribuyente, este mismo vaya a dejar a las oficinas del SAT o de Secretaría de Finanzas todos los documentos solicitados. ¿Qué significa? Que a diferencia, por ejemplo, de la revisión electrónica, en la revisión electrónica todo se hace a través del buzón tributario y todo se hace de manera electrónica y no es necesario imprimir nada. La revisión de gabinete, la particularidad que la define es que la auditoría no se lleva ni electrónicamente ni en las oficinas del contribuyente. Esta auditoría se lleva en las oficinas del SAT o en las oficinas de Secretaría de Finanzas, porque nosotros tenemos que llevarle la información
al SAT, por ejemplo, si es el caso. En caso igual mismo de no atender el oficio, se podrá girar un segundo en donde a su defecto también se va a multar al contribuyente. Aquí es importante, si bien puede resultar muy incómodo e incluso hasta preocupante por muchos tener una revisión electrónica, una auditoría, una visita domiciliaria, pero hay que atender los requerimientos. Más adelante vamos a ver si efectivamente tenemos medios de defensa, pero hay que considerar atender estos requerimientos porque la autoridad fiscal va y lo solicita una vez y, vamos a decirlo así, lo hace de buena manera. Pero el segundo requerimiento, en caso de no entregar la documentación, ya va a traer una multa. Entonces, esta multa también hay que considerar, pues sí, tal vez se puede impugnar, se puede litigar, etcétera. Sin embargo, pues ya empieza a haber actos de molestia en donde ya nos empiezan a multar. Si no pagamos esta multa igual por este concepto nos pueden bloquear las cuentas. Entonces hay que atender las auditorías y sobre todo hay que ver qué estamos cometiendo para que podamos regularizarlo y hacerlo de la mejor manera para enfrentar todas estas auditorías. Otra de las particularidades que tiene la revisión de gabinete es que una vez que nosotros le llevemos la información al SAT, a las oficinas del SAT, va a revisar toda la documentación en sus oficinas. ¿Qué documentación? Informes, contabilidad, todo lo que nosotros hayamos proporcionado. Y de esta información que nosotros le dimos al SAT, va a emitir un oficio de observaciones, en el cual este oficio lo que consiste es que de forma circunstanciada, es decir, va a especificar o se observó tal situación, del estado de cuentas se aprecia lo siguiente, de la declaración esto, de la facturación lo siguiente. Va a sentar en un oficio todos los hechos y en su caso todas las omisiones que ahí se hayan conocido en la revisión de gabinete. Para posterior, una vez que ya tengan este oficio, va a ir la autoridad fiscal a notificar este acto administrativo y posteriormente el contribuyente va a tener un plazo de 20 días para decir, no, mira, tú estás apreciando mal por esto y por esto, es decir, vamos a tener la oportunidad de desvirtuar todos estos hechos u omisiones. Y es importante precisar esto porque la autoridad fiscal en este momento no tiene la verdad absoluta. Es decir, no porque ya haya iniciado las facultades de comprobación, no significa que porque la autoridad revisó y no estuvo de acuerdo con lo que nosotros primero le presentamos, no significa que esa va a ser la verdad definitiva. Lo que sí significa es que nosotros vamos a poder tener la oportunidad de contestarle al SAT y de decirle, mira, de todo eso que tú observaste, yo no coincido con esto, y el fundamento legal y la prueba y lo que consideren a ustedes pertinente. Sin embargo, hay que considerar muchísimo que si los contribuyentes, una vez que el SAT les notifique este oficio, no desvirtúan los hechos u omisiones, los hechos se van a tener por consentidos. ¿Qué significa? Que si yo voy a autoridad y te notifico y te digo, mira, encontré todo esto, pero si tú en esos 20 días no contestas o quieres contestar en el día 21, ¿qué va a decir la autoridad? Ya no procede porque me estás contestando fuera de tiempo o no me estás contestando. Entonces, todo lo que haya dicho la autoridad en ese oficio se va a tener como cierto porque nosotros no manifestamos algo en contrario. El plazo de esta revisión de gabinete tiene una duración de 12 meses. Inicia en el momento en el que nosotros tenemos conocimiento que nos están comenzando a auditar y finaliza cuando concluye la auditoría. Posteriormente, una vez que ya concluyó la auditoría, nos dan un acta final y aquí el revisado, es decir, el contribuyente, vamos a tener la oportunidad de
plantear un acuerdo conclusivo ante Prodecon o de, bueno, continuar con la auditoría. Posteriormente, cuando termine la auditoría, en cuanto a plazos, la autoridad va a tener 6 meses para notificar el crédito fiscal, es decir, el adeudo derivado de la revisión de este año que hicimos en auditoría. Después el contribuyente va a tener que esperar otros 6 meses como máximo para decir, la autoridad fiscal ya me notificó este adeudo y ahí vamos a tener certeza de realmente cuánto le debemos a la autoridad fiscal, si es el caso. Aquí hay que puntualizar algo porque si bien para nosotros cuando no damos contestación a algún requerimiento o si lo hacemos en el día 21, por ejemplo, hablando de este caso en específico, perdemos el derecho, también la autoridad fiscal va a perder el derecho si me notifica el crédito fiscal en el día 1 del mes 6. O sea, si pasan 6 meses con un día y lo hace en ese día adicional, pierde el derecho y puede terminar ahí la auditoría y así le debamos millones simplemente por haberse pasado con ese día. Es como si la auditoría no hubiera existido. Igualmente, si la autoridad fiscal concluye su auditoría en el día 1 del mes 12, o bueno, ya más bien del mes 13, se acaba la auditoría, nosotros podemos interponer un juicio y decirle a la autoridad fiscal, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sabes qué? Me estaban auditando, pero el SAT tiene un plazo de 12 meses, sin embargo excedió con un día y por ese día anulamos toda la auditoría. Entonces ya no va a ser un procedimiento que pueda reponer la autoridad. Hay que considerar y hay que contar muy bien los plazos porque aunque le tengamos un adeudo millonario con el SAT, así se hayan pasado por un día, que por la carga excesiva de trabajo que tienen los auditores suele ocurrir, o cuando no lo notifican en tiempo suele ocurrir, pues podemos argumentar eso, podemos argumentar que se excedieron en tiempo y por lo tanto pues es causa de que la auditoría se nulifique completamente. Ahora, en caso de que el contribuyente no esté de acuerdo con el crédito fiscal, suponiendo que sí se concluyó bien, se notificó correctamente, si no estás de acuerdo con el crédito fiscal, se podrá interponer de manera optativa defensa fiscal en contra del mismo. Y pues bueno, aquí ya estaríamos hablando de ir a un juicio de nulidad ante un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a lo mejor ante el amparo o incluso un recurso de revisión. Todo va a ser dependiendo qué es lo que les convenga más a ustedes y el momento en el cual se encuentre la auditoría. Y la más común de las visitas de las auditorías es la visita domiciliaria y aquí vamos a profundizar un poquito más. Las otras fueron más generales porque si bien la revisión electrónica todavía no entra tan común, va a hacerlo en los próximos años, de eso estoy seguro. Y la revisión de gabinete, pues si bien todavía se aplica, pero ya está dejando de aplicarse con esa habitualidad, o al menos en nuestra experiencia. Sin embargo, la visita domiciliaria es el tipo de auditoría más común que ejerce la autoridad fiscal. La autoridad fiscal, llámese Secretaría de Finanzas, insisto, o llámese SAT. ¿Sale? Esta visita domiciliaria implica que la autoridad fiscal se presente en el domicilio del contribuyente para requerirle papeles, documentos, datos, informes, bienes, mercancías, todo lo que la autoridad considere pertinente. Y aquí hago un paréntesis porque no porque la autoridad lo considere pertinente, no por eso significa que puede requerir cosas que sean imposibles para el contribuyente o que no le apliquen. Solamente se tiene que limitar a lo que expresamente solicita la ley, el Código Fiscal para ser específico. No puede requerir más información y a su vez yo les sugiero, como contribuyentes, no le den más información al SAT de la cual les está solicitando, porque de alguna manera es como abrirle la puerta al mismo SAT.
¿no? Tomen en cuenta mucho esto. Entonces, la autoridad fiscal puede aplicar esta visita domiciliaria para determinar si las obligaciones fiscales del contribuyente se están cumpliendo de forma correcta. Y aquí les doy un pequeño paréntesis. Cuando ustedes llegan a tener una auditoría, a enfrentar una auditoría, es porque el SAT ya hizo un análisis previo de ustedes. Es decir, el SAT no va a ir simplemente al domicilio del contribuyente y les va a hacer una auditoría de forma aleatoria. No suele ocurrir. ¿Por qué? Porque para el SAT invertir en personal, invertir en viáticos, invertir en tiempo, invertir en todo este capital humano, en un auditor que pueda precisamente auditarlos, eso implica tiempo y implica recurso que el SAT va a ser más atractivo auditar a un contribuyente que tiene más facturación, que tiene más riesgo, que está cometiendo más infracciones, que ameritan una sanción, que a un contribuyente que, bueno, si bien a lo mejor sí está haciendo las cosas mal, pues todavía no es tan atractivo para el SAT. Ojo, eso no significa que no los vayan a auditar. Puede ser que los auditen hoy, puede ser que los auditen mañana, o puede ser que los auditen en 5 años, o incluso que nunca los auditen. La diferencia aquí es estar preparados para el momento en el que eso suceda. Ahora, la visita domiciliaria inicia con la notificación en donde se le va a hacer sabedor al contribuyente que van a iniciar facultades de comprobación. ¿Cómo inicia? El SAT lo que hace es que va al domicilio fiscal del contribuyente, persona física o persona moral. Si es persona moral, requiere la presencia del representante legal. Si en ese momento no se encuentra, vamos a pensar que ahorita va el SAT a iniciar una facultad de comprobación a cierto domicilio. Y si el representante legal no se encuentra, lo que hace el notificador es que va a dejar un citatorio. El citatorio va a decir más o menos que fue personal del SAT que requirió la presencia del contribuyente, pero que en ese momento no pudo estar presente, por lo cual lo requiere para que el día siguiente hábil se presente en su domicilio fiscal a efecto de hacerle conocimiento que hay un acto administrativo en contra de su empresa. Si aún así el representante legal no se presenta por cualquier situación, de todas maneras eso no significa que no va a iniciar la auditoría. Eso significa que en ese momento van a comenzar la auditoría con quien se encuentre presente por parte del personal o por parte del contribuyente. Vamos a pensar, si no está el representante legal, pero la auditoría la atiende el contador, pues con el contador inicien y el contador va a firmar todas las actas que sucedan en ese momento. Hay que recordar que esta auditoría fiscal se practica en el domicilio del contribuyente, ya sea local o establecimiento, o incluso de los responsables solidarios o los terceros relacionados. Todo esto inicia con una orden de visita. Esta orden de visita es un acto administrativo, es decir, es un oficio, un documento expedido por la autoridad fiscal competente. Recordemos quién es competente: el SAT o Secretaría de Finanzas, el cual hace conocimiento al contribuyente que a partir de ese momento se le van a requerir informes y documentos para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Es decir, todo inicia con esa orden de visita, con esa notificación. Esa orden de visita, de forma muy general, ahorita vamos a ver un poquito más de ese contexto, de lo que le solicitan al contribuyente, pero esa orden de visita es un documento impreso de forma escrita que contiene los datos del nombre del contribuyente, en su caso la denominación o razón social. En caso de ser persona moral, pues bueno, también citan el nombre del representante legal. Viene ahí el domicilio fiscal,
Vienen los fundamentos legales, contiene también el ejercicio o ejercicios que van a ser sujetos a revisión, es decir, vamos a pensar de enero a diciembre de 2022 de los impuestos IVA, ISR y retenciones, ¿no? Y lo que lleguen a encontrar. El lugar o lugares donde se va a practicar la visita domiciliaria, los nombres de los visitadores que van a efectuar la visita y a su vez también la fecha y hora, la fecha y el lugar donde se emite esta orden de visita domiciliaria. Y muy importante también la firma autógrafa del funcionario competente que emite la orden de visita domiciliaria. Si bien el SAT o Secretaría de Finanzas son los facultadas para hacer auditorías fiscales, están representadas por un funcionario público que tiene precisamente las facultades de poder expedir todas estas visitas domiciliarias y tiene que venir ahí su firma del funcionario. Si no viene firma y la identificación de este funcionario, esa notificación pues podría volverse nula porque es un acto administrativo que requiere la firma del funcionario competente que lo expide. Hay que ir observando todos estos detalles, porque a partir de todos estos detalles, de todas estas irregularidades que van a ir sucediendo dentro de la visita domiciliaria, le pueden servir al contribuyente para que en su caso pueda decir, mira, en un juicio, oye tribunal, me auditaron, pero cometieron todas estas irregularidades, que es algo que vamos a ver al final. Pero de todas estas irregularidades, si no se atienden con alguien que conozca del tema, lo que va a provocar es que las vamos a estar consintiendo. Si las irregularidades se consienten es como si las diéramos por buenas, pero vamos a pensar que en una notificación no venga la firma del funcionario competente que le expide, esa notificación, ese acto administrativo no es válido. Y si no es válido, por tanto es nulo. Y si es nulo, pues podría causar tirar toda la auditoría. Y así, insisto, le debamos millones al SAT, pues ya no aplicaría ese adeudo siempre y cuando nosotros tengamos conocimiento de todos estos requisitos que implica hacer un acto administrativo tal cual. Ahora, una vez que ya tengan conocimiento del requerimiento de documentos en visita domiciliaria, más o menos así se empiezan a ver. ¿Por qué? Porque los contribuyentes les requieren el aviso del RFC, la cédula de inscripción, la escritura constitutiva, es decir, el acta constitutiva, y les empiezan a pedir una serie de documentación trascendental, de verdad es muchísima información, como es el caso aquí lo van a poder observar para que les sirva un poquito de antecedente. Les empiezan a solicitar balanzas de comprobación, en este caso, por ejemplo, de cierto año y cierto año. El libro de diario y libro mayor, el dictamen fiscal, la declaración anual o normal o en su caso complementaria, las declaraciones mensuales, las declaraciones de IVA, las declaraciones de ISR, de acuerdo a los impuestos que les están revisando. Les requieren también la DIOT, los contratos, el soporte documental que integra su contabilidad, todas las carpetas donde vengan las pólizas de ingreso, de cheque diario, bueno, esto es un tema más de contadores, las transferencias, todo lo correspondiente al ejercicio fiscal que les están revisando, las pólizas de gastos, las pólizas de ingreso, las constancias de retenciones, los avisos de compensación. Digo, aquí van 21 puntos y eso nada más es una hoja, todavía continúa. Les piden también los contratos, les piden también los recibos de honorarios. Hay muchas cosas que sí pudieran o no aplicar. Aquí es importante conocer que sí o que no nos aplican, porque hay muchas cosas que son donde la autoridad se extralimita a decir, ok, yo tengo la facultad de revisar estos impuestos, sin embargo, si yo te empiezo a solicitar cosas adicionales,
pues eso evidentemente va a trascender en el sentido de la resolución y hay cosas que no nos pueden requerir. Por ejemplo, el pago de las cuotas en el 31 nos dicen, punto 31, nos dicen pago de cuotas obrero-patronales ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social por el ejercicio 2020. Y aquí recordemos que nos está auditando Secretaría de Finanzas. Dentro de la Secretaría de Finanzas, incluso si lo pueden ver una anterior, les están requiriendo IVA y les están requiriendo ISR, pero no les están requiriendo la información de las cuotas obrero patronales porque como tal no es una obligación, no es una facultad, perdón, de Secretaría de Finanzas requerir el pago de cuotas obrero patronales del IMSS. Entonces hay cosas que les requieren y hay cuestiones que no son facultades propias de la Secretaría de Finanzas, por ejemplo, ¿no? Los papeles de trabajo, continuando por ejemplo con el 26, papeles de trabajo que sirvieron para determinar los pagos provisionales de ISR. Estos papeles de trabajo es importante precisar que no se tienen que dar en un formato en específico. Si se dan en un formato en específico es ilegal porque dentro del Código Fiscal de la Federación no establece un formato en específico. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la autoridad fiscal sí hace de conocimiento al contribuyente y le dice, mira, yo quiero que el papel de trabajo tenga este formato y aquí vengan tus facturas y tu PDF y tu XML y tu folio fiscal y el proveedor aquí y aquí. O sea, requerir un formato específico, si ustedes pueden ver dentro del Código Fiscal de la Federación, no establece que los contribuyentes tengamos la obligación de llevar papeles de trabajo específico. Si la autoridad fiscal solicita información específica de los papeles de trabajo y que los llenemos en un formato específico, pues eso es ilegal, porque no viene esa facultad dentro del Código Fiscal de la Federación. Incluso no hay un formato establecido dentro del mismo código donde nosotros nos tengamos que basar para llevar nuestros papeles de trabajo. Entonces todo eso hay que irlo considerando porque pues a veces consentimos y permitimos muchas cosas cuando se está llevando a cabo los actos administrativos. También nos solicitan, por ejemplo, un cuestionario donde precisemos de manera clara un cuestionario de investigación fiscal, ¿no? ¿Cuál es el nombre del contribuyente, el domicilio, el giro y las empresas filiales? ¿No? Y aquí empiezan a hacer una serie de cuestionamientos que Secretaría de Finanzas solicita, ¿no? ¿En qué casos se expiden cheques al portador? Nombre y domicilio de las instituciones de crédito, importe de las cuentas incobrables, método de evaluación de inventarios, si existen mercancías obsoletas y por qué concepto tienen ajuste de inventarios. Es decir, nos mandan un formato genérico y ya nosotros vemos si nos aplica o no los aplica y si lo vamos a permitir o no los vamos a permitir. Nos preguntan también si hemos adquirido activo fijo del extranjero, los bienes inmuebles que son de su propiedad, si son de su propiedad o arrendados. ¿Para qué nos preguntan eso? Pues, para efectos seguramente de la deducción. Si el activo fijo ha tenido revaluación. Nos preguntan también los ingresos percibidos, los conceptos por los ingresos percibidos y la tasa de IVA. Nos preguntan cuáles son los, fíjense nada más, nos preguntan aquí cuáles son los clientes principales, indiquen su nombre, dirección y porcentaje de ventas. Y eso está bien que sea, me imagino, para una compulsa, pero pues, ¿para qué, no? Aquí hay que también tener en cuenta lo que nos solicitan. La documentación comprobatoria que elabora para sus ventas desde el pedido del cliente hasta la entrega de la mercancía. Es decir, no sé, la orden de venta, la factura, el contrato, no lo sé, todo eso nos lo solicita y que casi casi se los especifiquemos.
Los precios de venta facturados originalmente están sujetos a ajustes, o sea, ahí básicamente continúan haciendo un cuestionario. Eh, Nos piden nombre, domicilio de sus comitentes y productos que reciben de ellos si existen contratos. Ok. Nombre, domicilio de sus comisionistas, o sea, nos están pidiendo revelar información confidencial, ¿no? ¿Fundamentado en dónde? Pues no lo sé. Pero nos están pidiendo revelar la información de los comitentes, de los comisionistas, de quienes les maquilamos productos y demás, ¿no? Ahora, también nos piden eh, los 4 principales proveedores, su nombre, dirección y porcentaje de las compras, ¿no? O sea, también nos piden, insisto, revelar información confidencial de los proveedores. Ok. Nos preguntan si efectuamos compras a personas no inscritas en el RFC, casi casi me imagino para que ahora también vayan y los auditen a ellos. Nos preguntan si realizan compras con base a contrato de futuro. Indique qué documentación comprobatoria se elabora desde los pedidos de compras hasta la entrega de este, ¿no? Entonces todo esto forma parte de la auditoría, de lo que nos solicitan, ¿no? Nos piden también pagos al extranjero. ¿Cuál es el concepto? El nombre de la empresa, nos están pidiendo igual revelar información. El número de registro en el SAT, si es el caso, otros. Y continúa. Aquí vamos, en teoría aquí van en el punto 48, pero dentro del punto, por ejemplo, 36, nos están pidiendo todavía mucha más información. Nos preguntan si ha tenido pérdidas en acciones y un monto aproximado. Si hemos pagado indemnizaciones provenientes de contratos laborales, pues no entiendo para qué. Si nos están pidiendo impuestos IVA y nos están pidiendo ISR. Fíjense, nos están pidiendo nombres y direcciones de familiares, miembros del consejo de administración o accionistas principales, gerentes y funcionarios a quien se les paguen sueldos. ¿Para qué? ¿Para qué? Van a necesitar ellos el nombre y la dirección. Nos preguntan en el 40 que esto definitivamente no tiene nada que ver, pero es para que el SAT tenga, o finanzas, tenga conocimiento, ¿no? Del antecedente del contribuyente. Pero en el punto 40 nos preguntan, ¿por qué conceptos han promovido juicios en contra de la Secretaría de Finanzas o del SAT? O sea, con motivo de la auditoría, ¿para qué? ¿O qué relación tiene el IVA y el ISR que la autoridad fiscal sepa que si yo he promovido juicios en contra del SAT y de finanzas? O sea, eso no nos los podrían preguntar porque no tiene relación con el IVA y con el ISR, ¿no? Entonces, indica el nombre y domicilio de las personas que le han prestado asesoría fiscal o dictaminado para fines financieros. ¿Qué tiene que ver con el IVA y el ISR? Saber quién me presta mi asesoría fiscal. Indica el número de afiliación en el Seguro Social. ¿Para qué necesitan saber el número de registro patronal? ¿Cuántas personas están inscritas en el Seguro Social? Me está revisando IVA y me está revisando ISR. No me está revisando cuotas de seguridad social, ni me está revisando aportaciones patronales. Eso no. El 47. ¿Está la empresa al corriente en el pago de sus cuotas? No hace sentido. ¿En qué fecha y por qué periodo presentó la última declaración al Seguro Social? O sea, declaración se me ocurre ahorita, por ejemplo, la declaración de prima de riesgo. ¿Qué tiene que ver la declaración de prima de riesgo? Que se trata sobre accidentes de trabajo y de qué tanto me modifica la prima de riesgo del 1 al 5 en cuanto a porcentajes con el IVA y con el ISR. O sea, hay cosas que no tendría por qué darle información yo a Secretaría de Finanzas en este caso, porque realmente no es un hecho propio que tenga que conocer Secretaría de Finanzas. Y muchas veces nosotros
consentimos toda esta información porque nos dicen, la información y documentación será recibida y examinada en el lugar que se desarrolla la visita y deberá proporcionarse en forma completa, correcta y oportuna en original y copia, ¿no? Haciendo referencia a esta solicitud. Y nos dicen, asimismo, se hace de conocimiento que el no proporcionar la información antes referida al personal autorizado de forma completa, o sea, quien sabe todo, correcta y de inmediato, o sea, aquí hay otra irregularidad. ¿Qué entienden ustedes por inmediato? O sea, inmediato es ahorita mismo o inmediato es que yo no pueda tener ni la oportunidad de poder imprimir todo esto y por tanto porque le dije al auditor, oye, espérame lo que te imprimo y él lo quería de inmediato, ya me pueden imponer una infracción como lo establece en términos del artículo 40, párrafos primero, fracción 2 y segundo párrafo y artículo 85 del Código Fiscal de la Federación, el cual se sanciona de conformidad con el artículo 86, fracción 1. Esos artículos del código hacen referencia a cuando yo me opongo a las facultades de comprobación y me imponen una multa más o menos números cerrados de 21,000 pesos. Pero aquí hay una cosa muy interesante, o sea, ellos quieren que les proporcionemos información completa, correcta y de inmediato. O sea, ¿qué es inmediato? Inmediato ya ahorita, inmediato que no voy a tener la oportunidad de imprimir, inmediato es espérame, lo imprimo y te lo entrego, o inmediato es desde las 8 de la mañana y puedo terminar a las 4 de la tarde. O sea, aquí hay que ir viendo todas estas redacciones que tiene la ley porque pues aquí pueden dejar muy abierto esta parte a qué se sobreentiende como inmediato y si yo no lo entrego de inmediato y a lo mejor el auditor ya se quería ir y venía de malas y no sé, yo le quise entregar la información pero resulta que como no la tenía impresa pues tenía que imprimirla y, y resulta que no me dieron la oportunidad de imprimirla y porque no me dieron la oportunidad de imprimirla ya me van a infraccionar, o sea, son este tipo de cuestiones que tenemos que analizar y sobre todo ir teniendo en claro pues cómo funciona esta auditoría y si me multan cuál va a ser mi medio de defensa, porque esta partecita de aquí, por ejemplo, de inmediato, hay una jurisprudencia. La jurisprudencia es básicamente un criterio por parte de la autoridad, no la autoridad fiscal, sino los juzgadores, que establecen que el término de inmediato se debe entender como que el contribuyente tiene la oportunidad de imprimir y exhibir la documentación. Por lo tanto, si yo le manifiesto al auditor, oye, ok, sí te lo entrego, nada más espérame, necesito imprimirlo, eh, entonces en ese momento me vas a dar la oportunidad por la jurisprudencia tal. Pero ¿qué pasa si en ese momento me dicen, no, es que yo la quiero de inmediato, entonces ya te vas con multa? O te asiento que no me entregaste nada, pues estaría yendo en contrario a los derechos establecidos en esa jurisprudencia, porque esa jurisprudencia establece que el contribuyente y el término de inmediato debe entenderse a que puede tener la oportunidad, y debe más bien tener la oportunidad, de poder imprimir la información y entregársela dentro de ese mismo día hábil, en tanto hasta no concluya las facultades de comprobación de ese día. O sea, si yo voy a las 8 de la mañana, a las 9, perdón, tengo que tener el tiempo para poder imprimir toda la información que me solicites, porque hay muchas cosas, por ejemplo, dentro de estos 48 requerimientos, que si bien pudieran no tener, pues tengo que tener el tiempo para contestar todas estas preguntas, ¿no? Entonces hay que evaluar también y hay que tener en cuenta que no porque la autoridad, en este caso en concreto, me requiera de inmediato, significa que yo no voy a tener ni el tiempo de imprimirlo. Entonces todo este tipo de situaciones hay que irlas observando y hay que ser muy minuciosos de cómo atendemos las auditorías fiscales. Ahora, eso que vimos es el inicio de la auditoría. Todo eso nos requieren al inicio y aquí les dejo un fundamento legal que van a poder utilizar ustedes, pero a veces pasa y pasa muy, muy común que el contribuyente
por alguna situación a lo mejor no tiene la contabilidad y pasa. Y por alguna razón el contribuyente no puede cumplir en ese momento con la totalidad de la información, pasa y también es válido. Dentro del artículo 53 nos da la oportunidad a no entregarle la información en ese momento al auditor. Y el auditor dice, ok, entonces invocas el artículo 53, me parece que es fracción B. Ese artículo 53 establece, del Código Fiscal, establece que si en ese momento nos entrega la documentación, el contribuyente va a tener la oportunidad de entregarla dentro de 6 días hábiles. Yo les sugiero que apliquen este fundamento legal únicamente cuando lleguen a tener alguna falta o algo que quieran ustedes corregir. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que uno sabe cuando no tiene las cosas o lo está haciendo mal. Entonces, aquí podemos invocar este artículo y decirle, mira, ¿sabes qué? Ahorita no te voy a entregar nada. O decirle, te lo entrego más tarde. Y posteriormente invocar el artículo 53, fracción B, que establece precisamente que si no se entrega la documentación en ese momento, el contribuyente va a tener la facultad y la oportunidad de entregarla en los próximos 6 días. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, y pasa en la práctica, que muchas veces los auditores no van a los 6 días, o sea, no van en el día 7 o en el que corresponda. Nos ha pasado que el contribuyente al que estamos defendiendo, por ejemplo, que nos contrata, nos hablan, oye, mira, ¿sabes qué? Vi tus servicios, te vi a tal y quiero que me ayudes en una auditoría. Ok, ¿qué tienes? Nada. Ok, mira, invoca este artículo, vamos a hacerle así y sí, no les voy a mentir, se van con una multa. La multa es precisamente por los 20,000 pesos, pero aquí quiero que ustedes dimensionen que les conviene más no entregar nada o armar toda la información posible en esos 6 días y entregarla en el día 7, que incluso pasa muchas veces que los auditores no van en el día 7, sino nos ha pasado que ya van hasta 15, 20, 30 días después. Y pues ya nos da la oportunidad de poder ir rehaciendo toda la información que no se tenía en su momento. Que pues bueno, aquí puede ser algo benéfico porque pues nos da la oportunidad de ir haciendo correcciones y de entregar lo que no se tenía. Entonces inicia con un acta de notificación, que es lo que platicábamos hace un momento, un acta parcial de inicio, donde aquí ya la autoridad pues hace constar que se constituyó en el domicilio, que requirió la información, etcétera, etcétera, etcétera. Se hacen constar todos los hechos o omisiones o circunstancias de carácter concreto. Hay un acta de comparecencia también en donde la autoridad fiscal, una vez conforme vayan avanzando todas las facultades, le da la oportunidad al contribuyente para presentarse en las oficinas del SAT y pues bueno, que vaya conociendo cómo va su auditoría, ¿no? Incluso le dan la oportunidad aquí de regularizarse. Después de esta oportunidad, en la última acta parcial, las autoridades fiscales asientan todos los hechos u omisiones que sean conocedores hasta ese momento y les dan a ustedes la oportunidad de que en un plazo menor a 20 días hábiles presenten todas las pruebas que desvirtúen o incluso que corrijan su situación fiscal. El corregir su situación fiscal, pues bueno, aquí será cuestión de que cada uno, porque si bien todavía tenemos la oportunidad de hacer juicio contencioso administrativo, aquí hay que evaluar qué tanto o no nos conviene. Y aquí hay que evaluar cuál es el riesgo por el cual yo quiero litigar ese crédito fiscal. No es lo mismo litigar un crédito de 10 que litigarlo de 4, por ejemplo. Y pues bueno, aquí sería cuestión de que se acerquen con la autoridad si quieren regularizar ese crédito y si no, no hay ningún inconveniente. De todas formas tienen la oportunidad de litigio todavía. Finalmente se asienta un acta final. En esta acta final se hace constar todos los hechos o omisiones que la autoridad fiscal haya conocido en toda la visita domiciliaria, así como el resultado de lo que nosotros aportamos. Ellos van a decir, mira, ya valoré todas estas pruebas y concluyo que sí tiene razón o que no tiene razón.
¿Sale? Dentro de las consideraciones finales para ir concluyendo con esta visita domiciliaria, es asentar y dejar preciso que al recibir la notificación, lo primero que tenemos que hacer es verificar la autenticidad de la orden, así como la constancia de identificación del visitador, porque si bien podrán exhibir una identificación, hay que buscar que efectivamente ésta se encuentre válida y tenga vigencia. Para ello, el portal del SAT y el portal de Secretaría de Finanzas establecen un apartado en donde te dicen, puedes validar la identificación de quien te visita en el siguiente apartado, ¿no? Y ahí podemos validar si efectivamente se trata de una orden de visita domiciliaria válida o es simplemente alguien que quiere hacerse pasar por el SAT, ¿no? Tomen en cuenta mucho esto. No entregar más información de la que establece el ejercicio de facultades. Si ustedes quieren por cumplir más y mejor entregar más información, la verdad es que yo les diría que se están poniendo en riesgo, porque si bien la autoridad no puede requerir más allá de lo que está facultado, pero si nosotros se lo damos, pues nosotros solitos nos estamos abriendo la puerta a que puedan tener un panorama más amplio de nuestra empresa. La visita domiciliaria y la revisión de gabinete deben durar un máximo de 12 meses desde que inicia, desde que nos notifican que nos van a iniciar un procedimiento de auditoría hasta el levantamiento de la última acta. Insisto, si se pasan por un día, en teoría podríamos interponer un juicio de nulidad, hacer valer esto y se podría nulificar la auditoría. El crédito fiscal de estas dos auditorías, de la visita domiciliaria y la revisión de gabinete, se debe notificar en 6 meses, dentro de 6 meses, contados a partir del día siguiente de que se levante el acta final. Vamos a pensar, hoy se notifica el acta final, hoy tendré que ser antes de los 12 meses y a partir de mañana empezarían a correr mis 6 meses que la autoridad fiscal tiene para formalmente ahora sí decirme, este es tu crédito fiscal y me debes tanta cantidad. Hay que considerar que a partir de que se notifique el adeudo de impuestos que deriva de la auditoría, es decir, dentro de estos 6 meses, si el SAT viene hoy y me dice, mira, este es tu crédito fiscal, este es tu adeudo, a partir del día siguiente el SAT va a tener 45 días para esperarnos. Durante este tiempo vamos a poder interponer un juicio, un recurso de revocación, lo que a nuestro derecho convenga, un medio de defensa para poder nulificar en su caso este crédito fiscal. Aquí hay que ver qué nos conviene más, porque el recurso de revocación, por ejemplo, es un medio de defensa que se tramita ante la misma autoridad fiscal. Lo conoce su departamento jurídico, pero al final del día es ante la misma autoridad fiscal. Pero para ello tienen 3 meses para resolverlo. Si no resuelven, pues tendríamos que ir a un juicio de nulidad. Pero lo importante es considerar este plazo de 45 días, porque en el día 46 la autoridad se va a presentar en el domicilio y te va a decir, exhíbeme el pago o exhíbeme el juicio que ya hayas interpuesto en su caso. Y si no interpusiste un juicio y tampoco pagaste y no hiciste alguna otra situación, Finanzas va a poder ejercer el procedimiento administrativo de ejecución, este famoso PAE. En este PAE podrá embargar los bienes que se encuentren dentro del domicilio del contribuyente, aunque sean de un tercero. En ese momento, de verdad, nos ha pasado que hay que correrle por la factura del vehículo que está ahí, del proveedor o del cliente o de quien sea o de los colaboradores, y decir, mira, esta es mi factura, acredita que yo soy dueño de este bien, no te lo puedes embargar porque no es propiedad de la empresa. Y así sencillamente se acredita. Pero si no puedo acreditarlo en ese momento, Secretaría de Finanzas o el SAT se lleva el vehículo y después hay que interponer un juicio de tercería para sacar mi vehículo. Entonces también pueden embargar negociaciones, es decir, si yo tengo una factura con una empresa que tiene por cuentas por cobrar, lo que hace el SAT es decirle
el contribuyente que nos debe dinero. ¿Sabes qué? Ya no le pagues a Oscar Montes, ahora me vas a pagar a mi SAT porque tiene un adeudo fiscal. Entonces ahí está embargando las negociaciones. También puede embargar las cuentas o depósitos bancarios, es decir, inmovilizar tu cuenta bancaria. Aquí tiene dos particularidades esta inmovilización de cuentas. Primero es que sí, si bien le gira un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que le informe cuáles son las cuentas y que esas mismas sean inmovilizadas toda vez que tiene un adeudo por este concepto, por esta cantidad y por estos conceptos, ¿no? Entonces todo eso se inmoviliza y ya no hay manera en la cual nosotros podamos descongelar las cuentas. Sí puede ingresar dinero, pero no podemos sacarlo. ¿Cuál es el riesgo de esta situación? Que todas las cuentas van a quedar inmovilizadas hasta ese momento. Entonces, sí entra dinero, pero no puede salir. Y hasta que no paguemos el adeudo, no vamos a poder desbloquear la cuenta bancaria. Aquí les voy a hacer un paréntesis y una pequeña precisión, sugerencia, y tal vez es un mal consejo. Pero en el momento en el que vamos a pensar, hoy les bloquean todas las cuentas bancarias, se pueden esperar al día de mañana. El día de mañana sacan una nueva cuenta bancaria y esa nueva cuenta bancaria no va a estar bloqueada por el SAT. Sí, en el banco sí les van a permitir aperturar una nueva cuenta, hacen todo el proceso y es completamente válido. Incluso por estrategia fiscal con nuestros clientes lo hemos aplicado. Claro que en el momento en el que se dé cuenta la autoridad que es difícil, pero puede llegar a suceder, pues la autoridad fiscal manda a bloquear esta nueva cuenta, ¿no? Pero para eso pues nosotros tenemos que estar notificados, tenemos que estar enterados que nos van a mandar a bloquear la cuenta. Entonces, tomen en cuenta eso, llegan en el procedimiento administrativo, te dicen te embargo la cuenta, en ese momento si yo sé que tengo dinero en la cuenta, pues puedo moverlo, puedo ahí disponer para que nosotros también podamos no quedarnos sin recurso, no frenar la operación de la empresa y sobre todo pues pagos a los proveedores. Consideren que pues tal vez sí es un mal consejo, pero les sirve para seguir operando su negocio. Si hoy les bloquean la cuenta, espérense unos días, pueden aperturar una nueva y esa nueva no va a estar bloqueada. ¿Vale? Yo no dije esto. Les pueden bloquear también las acciones y les pueden bloquear pues las obras literarias o artísticas. Si el valor de los bienes embargados alcanza a cubrir el importe de los adeudos fiscales, entonces el adeudo quedará completamente pagado. Pero si el SAT no logra cubrir con este embargo la totalidad, el SAT puede emitir otro requerimiento para ampliar el embargo por el importe restante y nuevamente embargar. Pero en la práctica sí sucede, pero a veces no es tan común. En caso, aquí también es importante porque en el segundo inciso nos establece que en caso de no localizar al contribuyente, pueden llevar a cabo el PAE y aquí pueden solicitar dejarlo provisionalmente sin efectos, es decir, no va a poder facturar el contribuyente. Aquí yo les sugiero tengan mucho cuidado con los movimientos que realizan y sobre todo si ustedes dicen, yo sé que me van a ir a embargar porque hoy es el día 46. No se escondan, no quieran decir, pues no le abro al SAT, porque el SAT no se va a preocupar y va a decir, ok, no me abres o nadie salió a atenderme, no te preocupes, te dejo citatorio. Si al día siguiente yo vengo y tampoco me abres, no me voy a preocupar, te empiezo a embargar y te restrinjo el certificado y te dejo sin facturar. Y ahí se empieza a poner más grave la situación porque pues un negocio sin facturar muy difícilmente va a vender. Y pues bueno, también si no localizan al contribuyente, pues le pueden notificar por estrados y solicitar el embargo a través de ese medio. Ahora, tenemos medios de defensa en contra de las auditorías o en contra de los embargos. Aquí nada más para hacerles esta precisión, tenemos juicios contenciosos que se resuelven directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Hay recursos de revocación que se resuelven ante la misma autoridad fiscal, ante el mismo SAT o ante el mismo Secretaría de Finanzas. Aquí todavía podemos hacer valer algunas pruebas. Y tenemos también juicio de amparo. ¿Sale? Sí hay medios de defensa en los cuales nosotros podamos, por ejemplo, interponer juicios. Por ejemplo, aquí nosotros lo que hicimos fue un medio de defensa en contra de Secretaría de Finanzas porque levantaron bienes que en ese momento se encontraban en la empresa, pero que no eran, la empresa no era dueña de esos bienes, que fue lo que hicimos nosotros, dejar sin efectos el acta de requerimiento y embargo para esta maquinaria, para esta planadora, para la bailarina y para lo que hicimos ahí en tema de Secretaría de Finanzas. Aquí lo que hicimos fue nulificar ese requerimiento, lo que hicimos fue sacar los bienes del contribuyente. Aquí hay que tener en cuenta, pues, cómo estamos actuando, ¿no? Hay que ver incluso un poquito de estrategia corporativa, porque si yo sé que los bienes están a nombre de la persona física o de la persona moral, vamos a puntualizar el ejemplo. La persona moral es dueña de los bienes y la persona moral es la que factura, es la que tiene los empleados, es la que tiene los ingresos, es la que tiene los gastos. La persona moral es la que va a tener más el riesgo de incurrir en una auditoría, de incurrir en un bloqueo, en algún embargo, en alguna demanda, incluso no solamente de carácter fiscal, sino también de carácter laboral. ¿Qué les sugiero como estrategia corporativa? Pues podrían pasar incluso los bienes. Perdón, creo que se dejó de compartir la presentación. Podrían pasar los bienes a nombre de la persona física, vendérselos, pasarlos a la persona física en el momento en el que llegue la empresa persona moral a embargar a la persona moral. ¿Qué creen? Los bienes no son de la persona moral, son de la persona física. Y aquí incluso podría la persona física obtener ingresos por rentarle esos bienes a la persona moral, y la persona moral fácilmente le podría pagar esta renta a la persona física. Claro, obviamente con su declaración, con su factura, con lo que ustedes opten, pero es un poquito también de la estructura que tenemos. Si yo sé que mi persona moral es más susceptible al riesgo, pues podría tener otra persona moral u otra persona física que sea la que administre los bienes, por ejemplo, y que los rente. Y sí es jurídicamente válido. Aquí nada más hay que observar si hay que hacer estudio de precios de transferencia, si hay que hacer algún otro adicional mecanismo que la autoridad pueda señalar. Pero pues es válido y sobre todo es más viable porque, insisto, si la persona moral tiene más riesgo, pues es más riesgoso que le embarguen los bienes a la persona moral, pero es más rápido sacarlos porque la persona moral en estricto sentido pues pudiera ser que no tenga bienes propios, sino que sean rentados. Ese, por ejemplo, el anterior fue un recurso de revocación interpuesto ante la misma Secretaría de Finanzas del Estado que nosotros presentamos. Este, por ejemplo, es un juicio de nulidad que se presentó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Fue un juicio tramitado en la vía tradicional, en donde nosotros argumentamos una serie de nulidades y una serie de causales que causaron perjuicio al contribuyente, causaron un agravio fiscal. Y aquí, pues bueno, en uno de los juicios nos declararon que la parte actora, o sea, nosotros, en representación de la persona moral, probamos la acción y declararon la nulidad de la resolución impugnada. Aquí también, en otro juicio, igual la parte actora prueba los extremos de su acción, por lo tanto se declara la nulidad de la resolución impugnada. Es decir, conocer todos los vicios, conocer todo lo que está mal dentro de los actos administrativos, dentro de las resoluciones, dentro de todo lo que pueda acompañar un oficio por parte del SAT. Eso lo podemos nosotros aprovechar para decir, mira, sí, si bien el SAT en su momento me requirió toda esta información, pero es ilegal por esto y por esto y por esto y por esto.
si bien Secretaría de Finanzas o alguna otra autoridad eh, me está requiriendo información, me requiere documentación, me requiere cierta información, pero es ilegal por esto. O sabes que no me notificaron correctamente o el acto administrativo tuvo por ahí algún tema que no se emitió correctamente o el SAT me notificó días posteriores. Entonces toda esta situación es perfectamente aprovechable por los contribuyentes, pero es importante que sobre todo conozcan que si ustedes tienen un juicio, eh, consideren que no porque inicie la auditoría significa que en ese momento ya terminó todo. Significa que ustedes van a tener la oportunidad de sí atender la auditoría, de sí poder enfrentar y aportar la documentación, pero también van a tener la oportunidad de interponer medios de defensa fiscal. ¿Para qué? Para dejar sin efectos los embargos, para dejar sin efectos la auditoría e incluso para anular toda la auditoría completa. Y como les decíamos hace un momento, así tengan un adeudo millonario, si hay vicios dentro de los requerimientos o dentro de las auditorías o fueron notificados de forma extemporánea, por mencionar algunos ejemplos, es importante que conozcan todo esto para que lo podamos hacer valer ante un tribunal y dejar sin efectos cualquier tipo de requerimiento por parte de la autoridad fiscal. ¿Sale? Entonces es importante que lo conozcan, es importante que sepan que tienen medios de defensa y es importante también saber que no porque inicien una auditoría ya todo está perdido y tengan que pagar. Yo les sugiero, antes de que exhiban algún pago, antes de que tengan a bien pagar lo que sea el adeudo fiscal, todavía tienen la oportunidad de litigarlo y de interponer algún juicio. Entonces es importante que lo puedan hacer porque incluso, pues bueno, se pueden ahorrar una cantidad importante. Miriam, por mi parte sería todo. No sé si tengamos alguna pregunta en redes sociales. Hasta el momento en el chat de la reunión se han contestado todas las preguntas. Igual si tienen alguno de ustedes alguna pregunta adicional, con mucho gusto. Y si no, pues bueno, quedo a sus órdenes. De su lado izquierdo van a poder encontrar mi correo profesional si tienen alguna duda, si quieren el material o si quieren platicar algo más respecto de las auditorías o tienen alguna duda, con mucho gusto. Incluso también abajo viene el número de la oficina. Personalmente, si mencionan que vienen de este curso, los voy a dar una atención sin ningún costo por mencionar que vienen de Canaco y con mucho gusto. Y de su lado derecho van a poder encontrar un QR. Este QR los va a direccionar a un canal de WhatsApp que tenemos en la oficina, donde la intención es sumar a empresarios, a profesionistas, para que se unan a este canal. Lo que nosotros hacemos es compartirles aquí los cursos que impartimos también en Canaco y les compartimos habitualmente información que consideramos importante en tema de reformas, cambios en las leyes, todo lo que nos vayamos nosotros encontrando y que sea novedoso lo compartimos a través de este canal para que ustedes puedan estar enterados y en su momento, pues bueno, si les es aplicable lo puedan aprovechar para sus empresas. Miriam, insisto, muchísimas gracias. Si alguien tiene una pregunta o quiere abrir su micrófono, estamos atentos. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Bueno, creo que Miriam está por ahí. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buena tarde. Hasta luego.